Bueno, y ahora sí vamos a cambiar de tema, si te parece, Roy. Nos vamos a meter en algo que a nosotras nos fascina, nos encanta, y vamos a hablar de constelaciones familiares. A ver, cuando uno recurre a las constelaciones familiares, ahora nuestra invitada nos va a explicar de qué se trata, tiene que ver con viajar en el tiempo, si se quiere, ¿no? Para descubrir algunos patrones que repetimos, si quiere, o circunstancias que vivimos en nuestro presente, pero no entendemos de dónde provienen, qué es lo que nos pasa. Entonces, constelaciones familiares como que te ayudan a eso. Ya la tenemos con nosotros a Giselle Grüttger. Ella es escritora, productora, ella también es periodista y escribió un libro que se llama Mala Sangre, un libro divino. Y cuando yo leí la nota de Giselle, me atrapó y dije, quiero a Giselle en nuestros estudios para que nos cuentes. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, Vero. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar venir y contarnos, porque desde que vos tomaste la decisión de saber, de descubrir algo que te estaba sucediendo a vos y a tu hija, fuiste a constelaciones familiares. Y también tuviste que escarbar, porque eso te lleva a remover un montón de situaciones que viviste en tu infancia, para traerlas al presente. Contanos cómo fue eso, a ver. Bueno, yo en resumen digo que la maternidad a mí me obligó a pasar por la infancia otra vez, a pasar por mi infancia. Y no había sido una infancia del todo color de rosa, ni del todo feliz, pero fue necesaria para poder sanar lo que a mí en su momento me aquejaba un montón a partir del insomnio de mi hija, porque ella desde que nació no dormía. No dormía más de una hora, hora y media. O sea, tu hija nació y no conciliaba el sueño. No dormía nunca más de una hora y media. Ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche, ni en la cuna, ni a UPA, ni nunca. No dormía más de una hora y media. ¿No dormía, pero lloraba, o no dormía y se mantenía despierta, digo, en calma? No lloraba. Se despertaba como alerta, se despertaba como tensa. Y yo empecé a ver que algo le pasaba, porque no era normal que un bebé tan chiquito no durmiera. Y al principio sí lo atribuía a que quizás sí, viste, que era un recién nacido, que por ahí tenía hambre, que por ahí... Y uno se va metiendo como en una espiral de autoengaño donde pasa el tiempo y te das cuenta que no duerme, que no son los dientes y que no son los gases y que no es angustia. Pero claro, al año y 3 meses yo ya te juro que no podía más. No dabas más, porque claro, o sea, tu hija, bebita, no concilia el sueño, no puede dormir. Eso también a vos te genera estrés, estás mal descansada y todo como es recíproco, ¿no? Quizás claro, el cansancio de ella, de tu hija, te lo transmite a vos y viceversa. Vos le transmitías a ella el estrés, los nervios, qué pasa, la angustia y demás por no poder lograr quizás la paz, ¿no? Claro, porque ella no dormía, pero yo tampoco. Yo estaba todo el tiempo pensando de qué le pasaba, estaba alerta, estaba pendiente. De hecho, en un momento ya cuando se había hecho un mecanismo, el insomnio se había vuelto un mecanismo en nuestras vidas, ella se dormía y yo me quedaba mirándola a ver en qué momento iba a abrir los ojos. Claro. No, era una desesperación la que yo tenía. Yo me sentía incomprendida, me sentía sola. Yo sentía que todo el mundo creía que yo exageraba con lo que yo contaba. Y a mí la verdad es que sí me pasaba eso. Yo soy una mina muy tranquila, yo soy muy central, no hago ningún tipo de terapia, no tomo pastillas, claro, no. Que a tu vida no está alterada, digo, ¿no? Por las situaciones por ahí diarias que uno puede llegar a tener con el trabajo y demás, pero no te alteraba, salvo esa situación de tu hija. De no dormir. Que no dormía. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, empecé a hacer un montón de cosas, empecé a hacer cualquier cosa que me dijeran que yo haga, obviamente con una promesa de que le iba a cambiar el sueño, yo la hacía. Ahora lo cuento con gracia, en su momento no me daba gracia, pero ahora digo... ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Ahora 4. Ahora 4 años, claro, pero 4 años y cuando ella nació, imagínense, ¿no? Porque uno lo primero que hace cuando nace tu bebé es darle la paz, la tranquilidad, como, ¿no? Que claro, esté todo armonioso. Y no fue tu caso. Y no fue mi caso, porque aparte es algo que se sostenía en el tiempo. No es que yo un día dormía y al otro no, o una semana dormí y la otra no. Yo no dormía tampoco. Entonces, ese dormir por intervalos te pone de muy mal humor, te lleva a una oscuridad fea, porque yo aparte era recientemente mamá, es mi primera hija, había nacido prematura. Era como todo un contexto, un montón, sí, de soledad que
me obligó a revisar qué era lo que le pasaba, que claramente no era algo médico ni científico. Entonces cuando vi que las terapias no me funcionaba nada. La bañaban, te juro que me decían que la bañaban Romero, le puse, no sé, una cruz en la cuna, le cantaba el Padre Nuestro. Todas las técnicas habidas y por haber. Ahora viene esta otra parte que también es muy interesante porque Giselle tuvo que descubrir y abrir como ese cofre, ¿no? Que tenemos todos en nuestras vidas, ese cofre que lo cerramos y decimos, listo. Ya está. No recuerdo, pasó, ya soy grande, soy adulta, soy mamá, pasó, pero no. Con esto que le pasó a tu hija del insomnio, tuviste que volver al pasado. Tuve que volver al pasado porque como no me funcionaban las terapias, nada de lo que hacía me funcionaba. En un momento se me ocurrió, de la desesperación que yo tenía, llevársela a un sanador, porque yo en ese momento creía que le habían hecho una maldición, porque nada me funcionaba. Entonces fui hasta Córdoba, se la llevé al sanador, el sanador le hizo una imposición de manos, muy famoso en Córdoba, ya habíamos tenido un contacto previo con él, que lo habíamos conocido. Y pasó un tiempo y no dormía, no funcionaba. Nada. Entonces le dije, mirá, Raúl, no funcionó. Y me dijo, ¿y por qué? Y él estaba con la esposa y me dicen, ¿por qué no probás con una sesión de constelaciones familiares? Porque tal vez el problema lo tenés vos, no lo tiene la nena. Y hasta el momento era lo único que yo no había hecho. Entonces dije, bueno, quizás tengan razón. Y yo lo que me decías que hiciera, lo hacía. Entonces me pasaron un teléfono de una consteladora. Yo ni sabía lo que eran las constelaciones familiares. No leí, no me informé, no sabía quién era la persona, no sabía qué te hacían, ni de qué se hablaba. Y fui, la llamé por teléfono para pedirle un turno, Andrea se llama, y me dice, yo te voy a hacer una pregunta. Me dice, no, antes de la cita me dice, contame ¿qué te trajo hasta acá? Y le digo, es que mi hija no duerme. Bueno, venite tal día, tal hora, me dijo. Perfecto, fui corriendo ese día, me acuerdo. Y cuando me senté, me dice, yo te voy a hacer una pregunta, una sola pregunta, y pensá lo que me vas a responder. Cuando vos eras chica, ¿dormías bien? Wow. Y yo ahí se me congeló la sangre porque dije, no puede ser, ¿cómo lo sabes? Fue como la pregunta clave y tus respuestas también en base a lo que venía después. Totalmente. Me quería ir, me sentí como desnuda, me sentí como intimidada, no me gustó, y dije, ¿cómo? No sé, ¿cómo puedes saberlo? Y se me empezaron a venir recuerdos en mi cabeza de cuando yo era chica y que no dormía, y por qué no dormía, y porque tenía miedo, y a quién le tenía miedo, y era mi abuelo, claramente. Y me fui del lugar casi corriendo, del miedo que tenía, y me acordé de eso, de que yo no dormía porque le tenía miedo a mi abuelo que vivía conmigo. ¿Sufriste un trauma en tu infancia con tu abuelo? Sí. Yo viví 12 años con él. Mi abuelo era descendiente de alemanes, yo soy descendiente de alemanes, él venía de la parte de sus abuelos. Y era un hombre raro, vivía con nosotros, pero nosotros no nos hablaba, no nos saludaba, no nos daba un beso, no nos saludaba por el cumpleaños, no cenábamos con él, era un robot, hacía todo a la misma hora, cenaba. Yo 12 años pasé en la misma casa. Y para que ¿También viviendo con tu mamá? Con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Pero el día que nos fuimos a vivir ahí, él nos cedió solo una habitación para todos. Nosotros éramos 6. Y los 6 comíamos en la pieza, dormíamos en la pieza, hacíamos la tarea en la pieza. No podíamos salir de la pieza porque cuando queríamos ir al living o queríamos ir a la cocina, él como que nos perseguía con la mirada y nos obligaba a encerrarnos otra vez. Y pasó el tiempo, se terminó muriendo. Y claro, yo volví al miedo porque nunca había sabido quién era ese hombre, de que yo le temía tanto. Era mi abuelo, sí, pero ¿por qué yo le tenía tanto miedo? Qué importante lo que nos contás, porque uno, lo que hablábamos al principio, cuando cierra, ¿no?, ese cofre de la felicidad de nuestras vidas, si se quiere lo puedes guardar como el cofre de la felicidad o el cofre donde no quieres recordar ciertas cosas. Y uno crece con eso. Crece con esa angustia. Y en el presente, cuando vayas a realizar una cosa que por ahí no te salga, es el famoso karma, no sé si tiene que ver con eso. Lo que uno arrastra, que no resuelve en la vida, pasan estas cosas. Lo vas vos arrastrando. Le transmitiste todo lo que te sucedió a vos en tu infancia a mi tu hija. Y fíjate cómo todo fue dando como una rueda, ¿no? Todo fue dando como una rueda, porque si yo... Te digo la verdad, no volví a pensar en mi infancia con el abuelo nunca más. Vos pensás que yo lo enterré cuando tenía 18. Y para mí de ahí ya está, se había muerto, enterrado, con él los recuerdos, con él lo bueno y lo malo, con él todo, ¿me entendés? ¿Y cómo fue el episodio, el momento en el que hiciste la constelación? Bueno, no, la señora me preguntó ¿Fue eso. solamente esa pregunta, el desencadenante, para poder resolver lo que te pasó? Miren, sí. Y yo ahí dije, no puede ser. Y
como que le quería contar qué me había pasado, pero al mismo tiempo me dio vergüenza decir que mi abuelo había sido eso, porque yo dije, porque no sé nunca si todos antes lo son... había contado vos. No, para mí ya era un Ya tema había pasado. pasado. Vos creíste que por ahí esas situaciones traumáticas que viviste o con muchas preguntas sin respuesta durante lo largo de tu vida, dijiste, ya está, lo resolví, ya lo superé. Es lo que me tocó, dije Sí. yo, el abuelo fue así, y bueno, allá él se lo perdió. Y yo te juro que había cerrado esa puerta y nunca más lo volví a mencionar y nunca más me volví a acordar de eso hasta que la maternidad me obligó a volver a ir ahí. Y me dio mucho miedo y me quise ir del lugar con la consteladora, no me gustó. Y le quise pagar y agarrar las llaves y ponerme la campera todo al mismo tiempo. Y ella me seguía hablando y me dice, por eso no duerme tu hija, Giselle, porque vos no resolviste la cuestión que te desvelaba. Y bueno, y todo el camino me fui pensando en mi abuelo, acordándome de su cara, de su voz, de su olor, de los recuerdos que yo tenía para con él, del miedo que yo le tenía. Y empecé a investigar quién era. A partir de mis recuerdos, buscar con las herramientas que el periodismo me dio, datos concretos, fichas, pruebas, una partida de nacimiento, una partida de función, fotos, algo tangible más allá de los recuerdos, que me llevaran a enmarcarle un perfil al abuelo para... Yo necesitaba saber quién era ese hombre. Y bueno, me acordé que él tenía el águila nazi clavada en la cama, me acordé que él tenía libros nazis, que hablaba perfecto alemán, me acordé que era muy admirador de Hitler, me acordé de todo eso. Y empecé a cotejarlo con datos y con papeles que yo había encontrado y con gente que me pudiera ayudar sobre el tema del nazismo, obviamente, de a ver si lo habían conocido o no lo habían conocido, o dónde buscar. Y finalmente me topé con un investigador que me recomendó un colega que se llama Marcelo García, que cuando yo le dije el nombre y el apellido, sin decirle, yo no sabía de qué trabajaba, me dijo que él había conocido, por la foto y por el nombre, a un Gustavo Kruger, que trabajó en el Banco Germánico de Américas del Sur. Era el banco que en definitiva se descubrió que lavaba la plata de los nazis, plata expoliada a los judíos, y a través de un mecanismo de... Qué fuerte, porque hiciste un periodismo de investigación con tu abuelo para poder resolver algo de tu pasado, que lo trajiste a tu presente a través de tu hija. ¿El libro Mala Sangre tiene que ver con eso? Claro, yo el libro todo lo escribí en pandemia y hice un paralelismo entre mi yo nena con Alina y nuestros días, mis días en la casa del abuelo y los días de Alina desde que nació, prematura, hasta no dormir. Y bueno, obviamente no está publicado todavía, estamos esperando que aparezca una editorial. Pero pudimos ya ver algunos recortes, ¿no? Como claro. un adelanto de lo que va a ser este libro. Pero qué interesante todo, ¿no? Porque digo esto y remarco, cuando uno no puede resolver ciertas situaciones o vas al médico, no sabe, no le encuentran el por qué. Esto lo hablamos siempre con Fabi, nuestra tarotista, que nos viene y nos tira la carta, con Roy, con las chicas, que siempre nos dice eso, cuando ustedes no encuentran la solución o en el médico, fíjense porque puede haber otra cosa. Y fíjate donde vos encontraste esa solución. Y a partir de ahí, ¿sentiste que lo resolviste? Sí, cuando yo pude escribirlo, cuando pude recordarlo, obviamente me dio mucho dolor volver a acordarme todo eso. Lo escribí, sentí que le tracé un perfil al abuelo de lo que yo me acordaba, y de la verdad, de lo concreto, de lo que había encontrado. Y recordarlo y admitir que él fue lo que fue, hizo que mi hija se tranquilizara y durmiera. Y hoy duerme 12 horas, 13 horas por día. Es una cosa increíble. Siempre fue aceptar, ¿no? Claro. Eso. Siempre el ejercicio de constelaciones familiares consiste en un revisionismo histórico de la familia, del pasado. ¿Tenés idea si la metodología concreta del trabajo de constelaciones familiares es ese? No, porque me cayó como una sugerencia, como si me hubieran dicho, no sé, hacete una sesión de tarot. En ese momento yo desconocía lo que era y de hecho fui esa vez y no fui más. De hecho, a partir de acá, yo no es que milito las constelaciones familiares. Yo cuento de que quizás existe otro modo, alternativo a la medicina o a la ciencia. Claro. Porque son cosas que uno arrastra y que tienen que ver con uno. No son enfermedades, no son maldiciones. Son cuestiones que tienen que ver con el pasado de uno. Y revisar el propio pasado muchas veces te da herramientas para que vos encuentres explicaciones en cosas que antes no las tenían. Es como cuando se hace hipnosis y revisión en vidas pasadas, ¿no? Que también se trata de indagar sobre la memoria genética de las personas y en esa memoria genética toda la carga emocional que luego se despliega a lo largo de la vida con actos y con gestos y conductas que son a veces repetitivas porque son heredadas del pasado o de algún trauma. Sí, claro. No, sí, además, pensá que yo siempre digo, no somos de una sola pieza.
Seguramente si indago, este fue en el caso de mi abuelo, que es el papá de mi papá, si indago en la familia de la mamá de mi mamá, posiblemente encuentre otras cosas, y así como mi hija las encontrará de mí o de mis papás. O sea, son un mundo, las personas son un mundo, pero bueno, saber más o menos desde donde uno viene es porque, sanador. Viste, no sé si Rose en algún momento, Giselle, hicieron terapia y por ahí vos vas y le decís a la psicóloga, no sé, no me va bien en el amor. Bueno, a ver, sentate. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Totalmente. ¿Entendés? Es lo primero que te pregunta, ¿cómo fue la relación con tu padre? Entonces vos empezás, vos viste, venís arrastrando tal cosa, ciertos patrones que... Sí, y sobre todo esto que no es magia, se te van abriendo herramientas para que vos misma puedas buscar. A mí me llevó un montón de tiempo averiguarlo. Yo no tenía casi datos de mi abuelo, no tenía papeles, mi viejo no sabía mucho detalle. Y buscar, indagar, tratar de encontrar alguna pista o algo que te dé, no sé, una certeza de lo que haya hecho esa persona, es como que la verdad tranquiliza, la verdad, y ponerlo en palabras muchísimo más. Y hoy, ya para ir cerrando, ¿cómo está tu hijita hoy? Porque fue ella la desencadenante de toda esta investigación que hiciste. Sí. No, ella hoy por hoy no, obviamente no es consciente de todo lo que pasamos, no se va a acordar de que no dormía, pero bueno, yo me encargué de dejárselo escrito. Y nada, y también el trabajo también de escribírselo fue una manera de ahorrarle a ella el trabajo del día de mañana para cuando ella quiera saber quiénes eran sus bisabuelos, qué hacían. Yo como que siento que le recopilé y bueno, por supuesto tendrá sus dudas, pero gran parte del trabajo ya se lo dejé hecho, espero. Qué lindo. ¿Y qué te pasa cuando pensás en el pasado turbio, ¿no? de este familiar que estuvo vinculado con el régimen nazi? ¿Has pensado en acercarte a alguna organización como la Simón Wiesenthal, aquellas que hacen investigación y revisionismo histórico sobre lo que es la reconstrucción de ese pasado tan cruel de la historia universal, ¿no? Bueno, hubo una especie de conexión con lo que vos decís. Al primer centro que fui fue al de Simón Wiesenthal. Me reuní con el titular, con Ariel Helblum, le dije lo que me pasaba. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que si no tenés muchos datos es muy difícil que nosotros podamos investigar. Pero, viste que se acaba de publicar el listado de los 12.000 alemanes que triangularon plata a través del Banco Germánico. Para mí era un chino en ese momento. Claro, y me dio el listado. Y pasaron meses y meses, y yo descubro que ese listado, el de los 12.000 alemanes, lo había encontrado Pedro Filipuzzi, que es la persona que me termina dando el dato de que decía que conoció a mi abuelo y que trabajaba en ese banco. Entonces, de alguna manera, estaba todo conectado, solo que en ese momento para mí era un dato más, no existía. Qué impresionante. Impactante, realmente es una historia impactante. Leímos tu nota con Roy, nos quedamos las dos como dijimos, wow, qué fuerte, pero me escribe, ¿no? Lo charlamos hoy no a sabés la mañana. La cantidad de mensajes que me llegan por la nota, por cada vez que doy una entrevista o, no sé, o hago un vivo, o comparto un vivo con alguien, de gente que le pasa lo mismo, pero no desde el nazismo ni desde que sus hijos no duermen, desde esto de sentir que hay algo que no pueden resolver, que lo traen desde el más allá, que lo traen desde otra vida, pidiéndome ayuda de terapias, de herramientas de búsqueda en internet para saber de dónde viene su familia y qué hicieron. Sí, la verdad que tuvo una repercusión que yo nunca me imaginé que iba a tener. Es porque, viste, a todas las personas nos pasa, parece que no, pero nos pasa lo mismo. Claro, hay una memoria genética del pasado. Sí. Hay cosas que nosotros traemos emotivas en el ADN y de las cuales no somos conscientes. Eso recién hace muy poco que se está investigando, no hace mucho tiempo que se está investigando la memoria genética de las personas a nivel emocional. Sí se investigan los antecedentes que pueden tener que ver con las cuestiones físicas, las cuestiones medicinales, enfermedades, pero no se investiga sobre la memoria emocional. Y está comprobado que el ADN contiene memoria emocional. Qué interesante, qué lindo para este cierre. Giselle, te agradecemos mucho tu visita. Gracias a ustedes por invitarme. Un verdadero placer. Gracias. Cuando tengas el libro, lo queremos acá, por favor. Bueno, sí, lo queremos, va a ser muy interesante leerlo. Un verdadero placer, gracias Gracias Giselle. por invitarme. Gracias. A ustedes. Un beso grande a tu hija también, gracias.